Buenos días, alumnas, alumnos. Bienvenidos a esta clase virtual de Lectura y Escritura 2. Con muchos de ustedes todavía no he tenido la oportunidad de conocerme personalmente, así que me presento. Mi nombre es Damián López, soy licenciado en Letras y junto con Noelia y Gabriela somos el equipo de esta cátedra. El tema de esta clase, como pueden ver, es la crónica periodística, que es el último género periodístico que vamos a abordar en esta primera mitad del año. La idea de este video es dar un breve pantallazo explicativo del documento sobre crónica que ustedes tienen ya en el Google Drive y que seguramente ya han podido descargar. Así que vamos a tocar los puntos fundamentales, hacer una esquematización de los contenidos que hay ahí para que ustedes después puedan leer el documento más detenidamente y encontrar todos los detalles necesarios y eventualmente desarrollar una consigna de escritura que también vamos a compartir con ustedes. Bueno, como pueden ver en la diapositiva, este documento se llama La Crónica Periodística, Aspectos Distintivos y Abordaje Lingüístico. Esto quiere decir que vamos a trabajar con la crónica no solo desde sus aspectos periodísticos o como género periodístico, sino también a sus particularidades en el uso del lenguaje, porque como vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, la crónica se caracteriza por tomar algunos recursos que son propios de otros tipos de escritura, como por ejemplo la narrativa literaria. Lo primero que ustedes se van a encontrar en el documento es una pequeña recopilación de algunas definiciones que se han dado sobre la crónica periodística desde diferentes puntos de vista y a través de diferentes autores. No las vamos a leer acá, sino que estaría bueno que ustedes las lean cuando se encuentren con el documento, pero sí vamos a rescatar cuáles son los puntos fundamentales de cada una de las definiciones. Por ejemplo, Mar de Fontcuberta define la crónica y pone algunas características especiales. Una es la presencia de elementos valorativos, quiere decir que la voz del autor está presente, hablando, opinando sobre la realidad, sobre la noticia, el acontecimiento que está construyendo la crónica. También implica que para que haya una cronología es la misma noticia atravesada por varias fechas, o sea que hay una sucesión de acontecimientos. Y finalmente, otra característica de la crónica es que hay una continuidad y una regularidad. Quiere decir que el cronista, el autor de la crónica, vuelve a ese mismo tema y desarrolla más de un texto sobre el mismo tema. Leñero y Marín, además de algunos aspectos en común que todas las definiciones tienen, aportan la idea de el orden cronológico. La crónica, para ser una crónica, aborda una sucesión de hechos en el mismo orden en el que sucedieron en la realidad y hace una primera división en tipos de crónicas según el rol del cronista y su participación en cuanto a los elementos valorativos que también mencionaba Mar de Fontcuberta. Entonces puede ser informativa, puede ser ilustrativa, puede ser explicativa, de acuerdo a cuánto se involucra el cronista y cuánto involucra su opinión. A Torresi, que es con la que más vamos a trabajar, introduce la dimensión del relato, es decir, una crónica es un relato y por ende no solamente hay que analizarlo desde sus aspectos periodísticos, sino trayendo conceptos y categorías de análisis de la dimensión del relato que nosotros generalmente lo asociamos con la literatura. González Reina también se mete en analizar la crónica en su parte escritural, pero nos aporta algunos elementos estructurales, ¿no? Cómo tiene que ser la introducción, cómo tiene que ser el cuerpo, cómo tiene que ser el desenlace. Y Marín, que es la definición más extensa que encontramos en el documento, lo que nos aporta es una comparación pormenorizada con la noticia. Es decir, la crónica como género independiente no es una noticia, pero sí tiene semejanzas y similitudes. Por ejemplo, nosotros hemos visto en el breve que el breve es una noticia pero desarrollada con ciertas restricciones espaciales. En este caso, el desarrollo del acontecimiento pasa por lugares diferentes que la noticia, sin dejar de pertenecer las dos al ámbito de lo periodístico.
Entonces, a través de todas estas definiciones, nosotros como cátedra construimos una definición bastante sintética, que sería esta que ustedes ya tienen en la pantalla. La crónica periodística es un texto periodístico que se construye utilizando recursos propios de la narrativa literaria, sistematizados por el análisis estructural del relato, que es una corriente de análisis, ¿no? Y esta pequeña definición nos abre dos cosas a las que prestarles atención. Una es considerar a la crónica como un género híbrido, es decir, que es un género periodístico pero con grandes aportes de un género literario que es la narrativa, y también la necesidad de analizar la crónica periodística desde una doble dimensión. Y para ilustrar estos dos ejes de trabajo, yo les aporto dos fragmentos de una entrevista que se le hizo a una gran cronista, Leila Guerriero, en el diario La Nación. Ya también les vamos a pasar el link. La idea es que ustedes puedan pausar este video y leer tranquilamente los dos fragmentos. Cuando habla de género híbrido, plantea la realidad de que la crónica es un género marginal, que le ha costado encontrar su lugar en los soportes periodísticos como el diario, la radio, la televisión. Incluso en otra parte reconoce que el ámbito más propicio para la crónica ha terminado siendo el libro, que no es un soporte con el que se caracterice a los géneros periodísticos. Y en el segundo fragmento, donde habla de la doble dimensión de análisis, se refiere un poco a cómo esta característica de tomar cosas de la ficción, tomar cosas de la narrativa, hace que la crónica sea un género periodístico que trabaja de alguna manera a contramano de los otros, ¿no? Ustedes pueden leer tranquilos las definiciones e ir dándose cuenta e ir incorporando estas nociones para cuando les llegue el momento de construir una crónica. Ya entrando más específicamente en el documento y en la parte analítica, esta vez sí siguiendo a Torresi, vamos a trabajar en la crónica como relato, no como género periodístico, sino como relato, en sus aspectos lingüísticos y discursivos que la constituyen como un relato. Y vamos a ver 5 aspectos fundamentales, que ustedes los tienen ahí resumidos, y los vamos a ir tomando de a uno. En el primero vamos a ver la relación entre historia y relato, es decir, la relación entre qué se cuenta y cómo se cuenta. Para esto vamos a tomar 3 conceptos: el concepto de orden, el de duración y el de frecuencia, que tienen que ver con cómo la historia, es decir, la sucesión de los hechos, se va convirtiendo en un relato. Esto significa de partida que historia y relato no son lo mismo. Todos ustedes deben haber escuchado alguna vez alguna anécdota en donde se van metiendo otras historias, o preferíamos que la contaran un poquito más rápido y se ponen demasiados detalles. Bueno, todo eso sucede en la dimensión del relato y es fundamental que ustedes sepan lo que va pasando, ¿no? Entonces, este primer aspecto, que es el orden, tiene que ver con cómo se acomodan los hechos dentro del relato. ¿Se acomodan en el mismo orden en el que sucedieron, o empezamos a contar por el medio y después decimos algo que pasó antes? Y estos son los dos ejes que se pueden trabajar. El primero es la correspondencia, es decir, los hechos aparecen en el relato en el mismo orden en el que sucedieron. Por ejemplo, si yo digo un hombre fue atropellado y terminó en el hospital, estoy respetando el orden de los hechos tal y como sucedieron en la historia. Pero si yo digo un hombre fue hospitalizado después de un accidente de tránsito, estoy dándole en el relato un orden a los hechos que es inverso al que sucedió en la realidad. Y cuando altero el orden de los hechos para construir mi relato, lo que estoy haciendo es una anacronía. Y puedo operar de dos maneras: en una retrospección o en una prospección. La retrospección es cuando cuento algo que sucedió antes de lo que ya había contado, es decir, puedo decir un hombre chocó contra un árbol, antes había atropellado a una persona, y ahí me estoy yendo hacia el pasado. O puedo hacer una prospección, es decir, irme al futuro.
Puedo decir entonces, el hombre que terminaría atropellando a un anciano salió de su casa alcoholizado. Y ahí cuando me estoy yendo al futuro, que cuando digo que terminaría atropellando, es decir, me estoy adelantando a los hechos que estoy relatando. El segundo concepto dentro de la relación historia-relato es el de duración, es decir, la relación que hay entre el tiempo que me demoro en contar algo y el tiempo que realmente se demoraron los hechos en suceder. Entonces, cuando hay más relato que hechos, es decir, cuando me demoro más en contar algo de lo que realmente duró el hecho, estoy haciendo una pausa. Cuando me demoro menos en contar, es decir, hago un resumen y utilizo expresiones como, por ejemplo, pasaron varios días y no menciono ninguno de los hechos que sucedieron en esos días, estoy haciendo una elipsis. Y cuando más o menos el relato se demora lo mismo que los hechos, estamos hablando de una escena. Por ejemplo, yo me demoro más o menos lo mismo en decir abrí la puerta que en lo que me demoro literalmente en el acto de abrir la puerta. Entonces ahí estamos hablando de una escena. Y el tercer concepto, que es el concepto de frecuencia, establece una relación entre la cantidad de hechos en la historia y la cantidad de veces que esos hechos se relatan. Entonces, un relato singulativo sería cuando hay un hecho en la historia que se relata una sola vez. El relato repetitivo es cuando yo digo muchas veces algo que pasó una sola vez, y el relato iterativo es cuando yo agarro un montón de acciones que probablemente sean iguales y las menciono una sola vez. Por ejemplo, si yo digo entraron a robar a la casa de un jubilado, ¿cuántas veces entraron a robar? Una. ¿Cuántas veces lo digo? Una. Si yo digo un hombre entró a robar a la casa de un anciano y un párrafo después digo cuando el hombre entró a robar a la casa del anciano y al final digo después de robar en la casa del anciano, bueno, estoy hablando de un solo robo, pero lo estoy mencionando más de una vez. Y el relato iterativo sería lo contrario, cuando hay muchos hechos y una sola vez en el relato. Si yo, por ejemplo, digo todos los fines de semana viajaban a visitar a sus parientes en el campo, estoy hablando de muchas veces, pero lo estoy diciendo una sola vez. Otra posibilidad de análisis del relato tiene que ver con establecer diferentes segmentos y cuáles son las marcas verbales que los caracterizan. Entonces, tenemos 4 segmentos: segmentos narrativos, descriptivos, comentativos y escenas, que en la construcción de una crónica se van combinando. Es decir, yo cuando estoy contando una historia no siempre estoy relatando acciones. A veces me detengo en un objeto, digo cómo es, a veces hago un comentario de qué me parece, a veces represento una conversación que sucede adentro de lo que estoy relatando. Y esos son los 4 segmentos. Los segmentos narrativos, que son los segmentos donde se mencionan los hechos que hacen avanzar la historia, que se caracterizan por verbos en indicativo, generalmente en pasado, que es cuando voy contando las acciones de los personajes participantes de la crónica. Los segmentos descriptivos, que se caracterizan por los verbos de estado, es decir, algo es así. Cuando me detengo a describir un objeto, digo cómo es, digo qué color tiene, digo el tamaño, entonces utilizo más adjetivos. La historia se detiene porque yo detengo el tiempo en frenarme en un objeto. Los segmentos comentativos, la estructura verbal cambia porque pasamos del pasado, cuando yo generalmente voy relatando una historia en pasado, y me meto en lo que se llama un presente continuo, que es cuando empiezo yo como autor a comentar o a establecer un juicio de los hechos que voy relatando. Y las escenas se caracterizan por ser fragmentos de discurso que realmente sucedieron dentro de los hechos y yo los traigo a mi relato, y generalmente se utilizan los guiones de diálogo o las comillas, y los tiempos verbales se convierten en presente porque yo estoy como volviendo al tiempo en el que los hechos sucedieron. Bueno, cuando hablamos de las personas del relato nos referimos no a las personas participantes humanas, sino a las personas verbales, a las personas narrativas. Entonces nos vamos a encontrar que en una crónica o en un relato narrativo existen
muy pocos elementos deícticos, es decir, muy pocos elementos que remiten a la situación comunicativa. Entonces no vamos a decir él, este, aquel, allá, que son elementos que requieren de una situación comunicativa. Como ustedes saben, los relatos, la crónica periodística incluida, son géneros discursivos secundarios, como lo aprendimos cuando leímos a Bakhtin. Por lo tanto, la situación comunicativa es diferida. No estamos hablándole frente a frente a un interlocutor. Entonces, cuando le digamos este, ese, aquel, allá, más acá, no nos va a entender. Esos deícticos sí aparecen cuando estamos escenificando, ¿no? Si yo dentro de la crónica digo, entonces el carpintero me dijo, pásame ese martillo, el lector entiende que ese martillo es un martillo que probablemente el carpintero me estaba señalando mientras yo estaba participando de una conversación con él. Y cuando nos referimos a la primera persona, estamos hablando específicamente del cronista. Como ustedes ya habrán leído en el documento, una de las particularidades de la crónica es que es un texto donde el autor está muy involucrado. El cronista está involucrado, es un participante de los hechos y le quiere transmitir al lector la idea de que él estuvo ahí. Por eso lo está narrando de esa manera. Por lo tanto, es muy común que se escriban las crónicas en primera persona. Sin embargo, yo les comparto un fragmento de un texto de Leila Guerriero, que está en un libro que se llama Maestros de la Escritura, de Liliana Villanueva, donde ella dice lo siguiente. En la crónica periodística, la primera persona tiene que estar y no estar. Las primeras impresiones de un texto muestran miradas chatas. Son textos egocéntricos llenos de a mí me pasó esto, me parece, yo digo, yo creo. Muchas veces hay un texto donde el yo está tan presente que se convierte en yo y el mundo. Poniendo al yo primero, cuando el yo te está tapando la historia, el texto no tiene rumbo y no se entiende qué está pasando. No se entiende qué es lo que se está contando. El yo tiene que estar al servicio de la historia y no la historia al servicio del yo. A mí me interesa que la primera persona esté clara, pero casi como un acto de humildad, como para decir esto es lo que yo pienso, pero no como una verdad revelada, sino dejando de una forma tan pero tan explícita que la primera persona funcione como un acto de humildad, como una cosa que me tranquilice, porque si no me siento como muy gurú. No me siento con esa autoridad de decir estamos aquí reunidos y vamos a hablar de este tema. En periodismo se hace un abuso fenomenal de la primera persona. No se puede estar tapando la historia. La experiencia del que cuenta es muy relevante, pero tiene que estar enfocada en el marco de la historia. Siguiendo, cuando hablamos de los campos semánticos de la crónica periodística, nos referimos específicamente al tipo de lenguaje que elegimos a la hora de construir la crónica, qué palabras, qué registro, etc. Entonces, como ustedes ya verán en lingüística, si es que todavía no lo han visto, los signos, las palabras, tienen dos tipos de relaciones, es decir, las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Las relaciones dentro de la oración, donde están puestas una al lado de la otra, y las relaciones en el texto, es decir, cuando hacemos asociaciones de palabras, y si vamos a hablar de navegación, seguramente vamos a usar palabras como barco, vela, oleaje, motor, proa, popa, babor, estribor, etc. Es decir, cuando elegimos un tema, cuando la crónica periodística se está construyendo, tenemos que ser muy conscientes del lenguaje que vamos a usar, de la terminología necesaria para explicarlo. Y esto es algo que por ahí le plantamos muchas veces en los textos que ya hemos ido corrigiendo, cuando ustedes trabajan un texto que necesita tener un registro formal y utilizan frases muy venidas del habla común y el habla cotidiana. Y el otro elemento también para construir un buen campo semántico tiene que ver con la cohesión léxica, evitar las repeticiones, usar sinónimos, hipónimos, hiperónimos, ir dejando que el lenguaje fluya para no sonar
demasiado repetitivo. Y finalmente, cuando ya hemos prestado atención a toda la dimensión del relato y a cómo ir construyendo la crónica, también tenemos que ser conscientes de que todas las decisiones que tomemos son una manifestación ideológica. Es decir, la manera que nosotros elegimos para contar una historia también dice mucho de la postura que nosotros tenemos de esa historia. Por supuesto que esa postura puede estar mediada por el medio de comunicación en el cual trabajemos, pero no deja de haber una postura ideológica en la forma que nosotros elegimos para contar una historia. Lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva es que generalmente las estructuras narrativas se construyen con estos 4 elementos: el agente, el proceso, el paciente y la circunstancia. Y están en ese orden porque, como van a ver enseguida, ese es el orden en el que nosotros naturalmente solemos construir nuestras narraciones. Vamos a utilizar como ejemplo un titular. Si yo dijera: un oficial de la policía mató a un hombre en una situación confusa, ahí, ¿quién sería el agente? La persona o el ente que realiza la acción. Un oficial de policía. ¿Cuál sería el proceso, es decir, el conjunto de acciones que se están mencionando? El verbo mató. Ese verbo reúne todas las acciones o el conjunto de acciones que probablemente después vayamos a desarrollar. ¿Quién sería el paciente? La persona o el ente sobre el cual recae la acción. Un hombre. ¿Cuál sería la circunstancia? En una situación confusa, que es la única información que nosotros estamos dando sobre el contexto en el que sucedió. Por supuesto que hay un montón de información que esto no nos está proporcionando, ¿no? No dice cómo lo mató. No es lo mismo que lo mate a golpes, a que lo mate con el arma, a que lo mate en su casa, a que lo mate en el ejercicio del deber. La situación confusa puede implicar un montón de cosas, ¿no? Obviamente que hay un montón de información que no estamos dando, pero esos 4 bloques semánticos, por decirlo de alguna manera, ya están presentes. Ahora, ¿qué pasa si yo decido poner en el rol de sujeto de la oración al paciente? Que es cuando utilizamos la voz pasiva. Y yo digo: un hombre fue asesinado por un policía en una situación confusa. Ahí ya hay un cambio ideológico, porque el sujeto de la oración es la persona sobre la que recae la acción, no la persona responsable de la acción. ¿Y qué pasa si yo decido decir: un policía mató a un hombre? No digo en qué circunstancias. ¿Qué estoy revelando ahí? Y que me importa decir que un policía mató a un hombre. No me importa decir cómo fue o de qué manera, ¿no? ¿Qué pasa si yo en vez de decir un hombre digo un trabajador, o digo un ladrón, o un sospechoso, o un criminal? Cada decisión que nosotros tomamos implica un cambio ideológico, implica una postura ideológica. En el documento que ustedes tienen que acompaña esta clase, se van revelando en un cuadro un montón de posibilidades, donde ustedes pueden sacar o poner cualquiera de estos 4 bloques y enunciar de manera diferente para transmitir una idea diferente. Bueno, esta ha sido una brevísima síntesis del documento de crónica, espero que les sirva. Saben que pueden pausar, volver, ir acompañando la mirada de este video con la lectura del documento y viceversa. Nosotros, tanto Noelia como Gabriela como yo, estamos disponibles para cualquier consulta que tengan y seguramente les vamos a ir transmitiendo también la propuesta de escritura que tenemos para esta clase. Muchas gracias, realmente espero que sea de ayuda y nos vemos pronto.